Vanessa Vallecillo, estamos hablando y hemos en esta serie, como la que hicimos en su día de Valencia, que tendremos para cuando hable el presidente, para hacerle la autopsia a la cosa. Pero estamos hablando de algo que es especialmente grave, porque cuando un Estado se arroga la capacidad moral de tutelar la vida privada de los hijos de alguien, tiene que estar muy seguro de que tiene capacidad para hacerlo. Tú no le puedes quitar a sus hijos a una pareja si luego no lo sabes manejar mejor que esa pareja y tienes la seguridad de poder hacerlo. Y es exactamente lo que estamos viendo aquí. Sí, la semana pasada conocimos a Lola y a Esmeralda, dos mujeres de 46 y 26 años que nos demostraron con su relato precisamente eso, que la vida en los centros tutelados no ha cambiado apenas con el paso de los años, y nos quedamos en este testimonio de Lola. Cuando íbamos a la escuela veíamos los sobres y cartas que cambiaban, estas de colores o algo, y queríamos eso. Si quieres unas zapatillas de Nike, ahí no te las van a comprar. Todo eso era así, las chicas salíamos a buscar. Lola y sus amigas lo que hacían era estar con chicos mayores. Ella recuerda a un novio que tuvo de 29 años cuando ella tenía 13. Pues él me pidió de salir, pero él sabía la edad perfecta que tenía y sabía dónde vivía. Y él venía al centro a verme. Claro que sí. Nunca me hizo lo que yo no quería. Nada. Siempre me regalaba unas botas porque sabía que no las tenía porque iba a la ruta Bacalao, una chupa de cuero, unas cosas sin perfumes, dinero, tabaco. Ella me contaba que en ese momento, claro, ya no tenía conciencia de que eso también es una forma de prostitución, se da cuenta ahora ya de adulta. Y esto de los novios mayores que tenían muchas de sus compañeras, en su centro no solo lo sabían, sino que lo normalizaban y tampoco preguntaban cuando alguna llegaba con dinero de más o con ropa de marca. Para mi punto de vista sí lo permitían, porque yo tuve oídas de que ciertas compañeras en los tiempos libres vendían su cuerpo a gente de otros centros, o incluso alguna tuvo relaciones con ciertos educadores. Conocí a dos chicas que sí salía y traía dinero a punta pala. Sí, siempre decía que era porque se iba al Parque San Pere con... Ella decía chico, yo para mí que eran hombres. Entre las propias chicas se corre la voz de dónde encontrar el dinero. Yo me acuerdo que había un señor que era cartero, que nos llamaban a las chicas jóvenes para limpiarles la casa. Y había chicas que iban allí y dijeron, ¿dónde se vais por la tarde? Pues mira, hoy le toca a esta chica y que estamos limpiando. Yo probé a ir a ver qué pagaba porque era de esto y el tío no. Bueno, ya fue una tarde, como cuenta, y ya os podéis imaginar que a limpiar la casa no iba. Lo que me hizo que hiciera, que aquí vamos, digo, venimos a limpiar, ¿qué limpiamos? Nos sacó una botella de vino del tío Pepe, me acuerdo, unos mejillones y este té, así. Y estuvimos hablando, él nos contó que tenía un niño que no era suyo, pero que lo cuidaba y tal. Y luego empezó a decir que le pajeara, vamos. Empezó a tocar y dije, para, y que le hiciéramos lo que teníamos que hacerle. Nosotros no, yo por lo menos no lo hice, cogí y me fui corriendo. Y es más, se lo dije a lo que es la directora, y ahí es cuando ya pasaba, ya habían pasado muchas cosas con las chicas, porque eran las chicas las que daban el aviso. Este tío da dinero, mira, pero no decían que era limpiar la casa y no era limpiar la casa. Algunos centros se escudan en que al ser de régimen abierto no pueden controlar lo que se hace fuera, pero ¿qué hay de lo que pasa dentro de esos muros donde se tiene que proteger y cuidar a esos menores? En un centro de Zamora hubo un educador que me llegó a intentar meter mano, y no por exagerar ni nada. Me rozaba el muslo, que te hacían sentir no normal. Tú que de repente me sientes en tu regazo, te pongas con tu mano a acariciar mi muslo cerca de mis partes íntimas, bastante cerca, que yo me quiera levantar y sienta como que hagas fuerza hacia allí. Yo quiero pensar que el educador solo quería mostrar un afecto hacia mi persona. Fijaos qué frase, él quería mostrar cierto afecto a mi persona. Cuando ella me dice esto es imposible no reaccionar, pero claro, es que estamos hablando de cómo lo percibía ella como menor y por otro lado estamos hablando de chicas de 12, de 12, de 13 años y cómo lo percibe una persona que nunca había conocido el afecto real. A día de hoy lo veo como algo asqueroso y retorcido, vomitivo, pero en su día yo creo que ese pensamiento lo tuve por defenderme, por bloquear el miedo que sentía. No me atrevía ni a contárselo a mi madre. Yo llegué recuerdo a decirle al educador que se lo iba a contar a mi madre y a mí decirme que si se lo contaba se iba a encargar de que no volviese a tener una visita con mi madre. Se lo dije a los otros educadores, nunca me creyeron. Siempre pensaron que era una especie de inquina de mi persona hacia la suya, solo por el resentimiento de estar en los centros de menores. Y nunca fue eso.
Ese silencio es el que impera cuando una chica decide denunciar una situación. Seguro que recordáis el caso de Teresa, que es la menor tutelada de la que abusó el marido de Mónica Oltra. La entrevistamos en este programa. Y el calvario de tantos años. Exacto, que todavía manejando sigue. todas las instituciones. Ella contaba cómo su educadora entraba en su habitación y le hacía masajes, y luego ya cuando lo contaba en su centro le acusaban de inventárselo todo. Bueno, pues es curioso cómo esto parece un patrón. Hubo una chica ahí que sí que denunció un abuso de un monitor que vino nuevo. Hacía los masajes cuando nos acostábamos, venían a vernos a ver si estábamos acostados o lo que sea. Y ese hombre es verdad que se quedaba ahí bastante. Y ella me acuerdo que habló con una monitora, se lo explicó y ahí no dijeron nada. Dijo que se iba y se escapó. De una chica había sido brutalmente violada por 4 o 5 compañeros del centro. Nunca nadie hizo nada, esa chavala llegó a confesarlo, pero es como que nadie la escuchaba, como que pensaban que solo lo hacía por llamar la atención. Tengo que decir que Esmeralda y Lola han accedido a prestar su voz, pero no son las únicas personas tuteladas con las que estoy hablando. Por lo que estoy viendo, esta práctica es demasiado recurrente en espacio y tiempo y en diferentes puntos geográficos como para hablar de casos aislados, como tampoco son casos aislados los embarazos no deseados. Con 15 me quedé embarazada. ¿Tú crees que me preguntaron algo? ¿Tú crees que les importó que yo me hubiera ido con un tío de 28 años a otro país? No les importó nada, ni a educadores, ni a concejalía, ni a asistentes sociales, nada de nada. Y así muchas chicas como yo quedaron embarazadas y tiradas. Y hay niñas que sí han tenido padres, que se han hecho cargo de los niños, pero las chiquillas que no tenían padres se los llevaban. Cuando no, si podían hacerlas abortar, las hacían abortar. Niñas que iban con tíos de 20 y tantos años, de 30 años, creyéndose mayores, como yo lo hice, que acabaron mal. Mi hermana es Cassandra, por desgracia no tiene a su hija. Se la quitaron de una forma trafullera, diciéndola que la niña daba positivo en THC. Mi hermana en su día había sido consumidora, pero cuando se enteró que estaba embarazada dejó de consumir, como es obvio. Pero ni siquiera decidieron a intentar hablar con mi hermana, a ver si seguía consumiendo, si no seguía consumiendo. Directamente fueron al hospital, aprovecharon que ella había bajado a casa a cambiarse, se la llevaron y a día de hoy llevo más de 3 años sin ver a mi sobrina. Ellas sí que quieren dejar claro que tuvieron educadores que sí se preocupaban por ellas y por hacer bien su trabajo, pero que esto va más allá. A mí que los centros de menores existan no es un problema. A mí el problema de los centros de menores es su mala gestión, su poco desconocimiento sobre lo que pasa. No hay control alguno. Tú ves que hay mucha estadística, pero mira, intentas informar y no hay ni una sola estadística de la cantidad de mortalidad de menores dentro de los centros de menores. Tampoco la hay de embarazos, mucho menos la hay de abusos, y esto es importante porque los medios... Hablemos que hay vidas que de pronto desaparecen. Claro, sí, hay suicidios. Eso ya es lo también. último, ya me dirás el Estado, si no está ni para saber los vivos y los muertos. Nosotros los medios de comunicación nos hacemos eco de estos casos ya cuando han sucedido, cuando ya están en instancias policiales. Lo hemos visto en Canarias, en La Rioja, en Baleares, y así se pierde la cuestión de fondo. Noemí Pereda es una de las expertas más reconocidas en el ámbito del maltrato y del abuso sexual infantil. Ella dirige el grupo de investigación de victimización infantil y adolescencia, y a partir de ahí ella ha intentado elaborar una estadística. Nosotros tenemos datos, por ejemplo, de Cantabria. Nos dejó entrevistar a chicos y chicas de 14 a 17 años que estaban en los centros residenciales de la comunidad y preguntarles por sus experiencias de explotación en el último año. Las cifras son terribles. Cerca de un 20% nos dijo que había estado en una relación de explotación, ya fuera intercambio de vídeos sexuales, fotografías o en los casos más graves, ¿no? Pues relaciones sexuales completas en el mundo físico. Y estamos hablando de Cantabria, que tiene un máximo de 8 plazas por centro, cuando en el resto de España son entre 30 o 50 plazas. Como estamos viendo, no es que sean redes o mafias organizadas que abusan de menores, que también las hay, sino que son prácticas que se dan en el propio entorno a través de una dinámica social con la que volvemos al punto de partida. Un sistema fallido que revela que esta no es manera de tutelar a unos menores y de darles una infancia digna. Ahora me doy cuenta de muchas cosas y cada vez me da más asco todo en la época mía. Yo siempre he dicho que me he sentido una especie de Borbón de mercadillo, ¿sabes? Me han cuidado y me han mantenido a golpe de Constitución porque la ley lo dice así. Yo para ellos he sido una carga y un estorbo que solo sabían medicar. El Estado me trata como un número de expedientes sin la mínima humanidad, sin el mínimo corazón. Bueno, la semana que viene vamos a ir más allá, vamos a ver todo lo que hemos conocido hasta ahora sobre los centros de menores, los menas, la conflictividad, la falta de gestión, y lo vamos a ver todo encarnado en una mujer. De ser fan de la Cometa Blanca, los payasos de la tele,
iba al colegio, participaba en todas las actividades de deporte normales, todo normal, hasta que apareció, mi madre se casó con una persona de red de hermanos musulmanes y consideró que yo pues tenía que estar bajo la tutela de mi marido y pude escapar. Ella es Hanan Serrouk, va a estar con nosotros aquí en el estudio el próximo viernes. Nos va a contar cómo fue esa huida, tras la que acabó en varios centros de menores. Ella conoce muy bien los fallos del sistema, no solo por su experiencia personal, sino porque funda la primera asociación para guiar a menores tutelados cuando salen de esos centros y también el primer programa dedicado a estudiar el fenómeno de los MENAs ya en el año 97. Pero es que además... 97, en el año 97. Hace 28 años. Sí. Vamos a ver además qué relación tiene todo esto con los hermanos musulmanes y su crecimiento en Cataluña, donde ella reside y desde donde ha colaborado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para identificar el terrorismo yihadista. Pues esto no es que sea, en fin, emocionante, es conmovedor, sí. Es espeluznante y ves que siempre es mucho peor de lo que piensas. Pero en fin... Seguimos. Como decía la niña de Valencia que fue abusada, insistimos, por el exmarido de la señora Oltra. Entonces era marido. Entonces marido, efectivamente, sí. Y que fue introducida en el juzgado, esposada, hay que recordarlo. En una entrevista que le hicieron en el diario El Mundo, recuerdo que ella decía, yo solamente tenía una oportunidad y esa oportunidad me la quitaron, también me la arrebataron en el centro. En la prensa de Valencia fue difamada permanentemente. Bueno, y fue expulsada del sitio de trabajo, que era un hospital concertado, sí, señor. A ella y a su pareja. Era una regulación de empleo para quitarles los hijos, porque entonces no tenían cómo darles de comer. O sea, y eso fue ya después del juicio. Sí. Es decir, no solamente es que la machacaran previamente y el famoso hermana yo sí te creo debía ser hermana yo sí me cachondeo. Sí. No, es que efectivamente la difamaron durante toda la celebración del juicio, la humillaron en las entradas, en el juzgado, y después, y una vez conocida ya la sentencia, se encargaron de quitarle el puesto de trabajo a ella y a su pareja. Con una orden directa que venía de las altas instancias valencianas. Bueno, hay que el juez añadir... estaba escandalizado cuando llegó. Sí, dice, ¿pero qué es esto que me traen a la víctima esposada? Sí, pero que hay que darse cuenta que estos jóvenes llegan en la situación en la que nos han narrado Vanessa, estos centros tutelados, que tienen una oportunidad para poder reconstruirse, para poder llevar una vida más o menos normal, y que encima se encuentran con un abusador, un maltratador dentro del centro que se supone que es la persona que les tiene que proteger. Hace apenas 2 meses hubo una noticia mal redactada y salió toda la playa de los Olayas y toda esta gentuza. ¿Quién le pide ahora perdón a Mónica Oltra por lo que se dijo de ella? ¿Os acordáis? Hace muy pocos meses. ¿Perdón a Mónica Oltra? ¿Perdón? En la cárcel deberían estar ella y el marido de por vida. Han destruido la vida de esa mujer, de sus hijos y del marido, de la pareja que tenía entonces. Y sale porque no sé qué tecnicismo les había medio aliviado una condena, que no ha anulado, porque está condenado. No está anulada. Y dice, ¿quién le pide perdón ahora? Pues no sé si fue el presidente del gobierno. Hay otra ¿Quién le pide perdón? ¿A ti perdón? Lo que hay que pedirte es cárcel. Hay otra heroína de estas historias que es Francina Armengol. Esa, otra. En las Baleares empezaron a salir casos de estos que además fueron denunciados incluso por gente de forma anónima. Incluso en Europa, ¿te acuerdas? Gente de la Guardia Civil que empezó a dar información de qué es lo que estaba pasando. Sí. Se le solicitó una comisión de investigación y se negó. Se negó siempre. Sí. O sea, ni tan siquiera investigarlo, Francina Armengol, la feminista. Bueno, hacemos una pausa, vemos por dónde van las cosas. Bueno, encima luego llega la crónica rosa, que esto es que no podemos parar, no paramos. Es la mañana, es radio.